Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, bienvenidos en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da una oportunidad más para poder estudiar su bendita palabra. Así que qué bueno es el Señor que nos da la vida, que nos da, ¿verdad?, el privilegio de hablar nuevamente de la palabra del Señor. Queremos, Amén. ¿verdad?, saludar a nuestros amigos y hermanos también que estarán viendo, escuchando esta transmisión, que queremos, ¿verdad?, que sea de mucha, pero mucha bendición para sus vidas y que sea un estudio maravilloso, interesante. Y es Amén. más interesante, hermano Neftalí, mi hermano Daniel, que está juntamente con nosotros, cuando las personas también nos comentan y nos dejan sus comentarios. Sus comentarios Amén, son sí. muy importantes para nosotros también. Y en esta noche pues vamos a hablar de un tema bastante que usted puede comentar, usted puede dejar ahí, ¿verdad?, su pensamiento acerca del tema del día de hoy. Pero antes de ello quiero, ¿verdad?, dar la bienvenida a mi hermano Neftalí, mi hermano Daniel. Bienvenidos en esta noche. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite poder terminar esta semana y poder estar una vez más en esta transmisión y poder también, pues, a través de la palabra, ¿verdad?, llenarnos y poder también servir de bendición, si es el caso, ¿verdad?, a la vida de los oyentes y que juntos, como dice mi hermano Adiel, juntos podamos aprender. Si tienen alguna aportación, alguna Amén. pregunta, pues con gusto estamos aquí para responder y para pues recibir también, ¿verdad? Esa aportación. Amén. Amén. Sí, Hermano Daniel. sean todos bienvenidos, ¿no?, a una lección más que vamos o a una nueva etapa, ¿no?, de la página Gracia y Verdad. Queremos hacerlo de la manera, bajo la dirección del Espíritu Santo y de la dirección de Dios con el tema de esta noche. El propósito es enseñarnos lo que la Biblia nos enseña a nosotros y que el mundo debe conocer en cuanto al plan de salvación de Dios Amén. y de redención para cada uno de nosotros. Damos gracias a los hermanos que nos están viendo, que nos han de ver, aquellos, ¿verdad?, de cualquier parte del mundo que nos vean. Y sea Dios bendiciendo sus vidas y esperando que estén luchando al igual que nosotros por la bendita esperanza de que un día Jesús volverá por su pueblo. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén. Y bien, vamos de verdad a comenzar ya a introducirnos. Gracias a Dios. El viernes pasado estábamos concluyendo, ¿verdad?, el libro doctrinal de nuestra iglesia y ahora comenzamos con diferentes temas que vamos a hablar de la palabra del Señor. Antes, ¿verdad?, comentar ahí a los amigos y hermanos que si tienen algún tema, ¿verdad?, hermano Daniel y mi hermano Neftalí, algún Amén. tema que quisieran que se pudiera hablar en esta plataforma, lo podemos hacer. Solamente escríbanos y nosotros lo podemos también estudiar y compartirlo juntamente con ustedes. Así que Amén. el día Amén. de hoy, vamos a hacernos unas preguntas para poder desarrollar lo que es este tema de hoy. Y es, ¿en qué iglesia que podamos nosotros estar será que es la iglesia verdadera? Si nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la historia que vamos a estudiar ahora, vamos a ver de que un remanente es el que, ¿verdad?, tiene que prevalecer, el que llegará hasta el fin y el que Dios vendrá a recoger. El tema de Amén. hoy, Amén. ¿verdad?, vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia desde el principio hasta el día de hoy. ¿Por qué han Amén. surgido tantas denominaciones? Amén. ¿Por qué ahora hay tantas iglesias sin número, verdad? Que cuando nosotros vemos en lo que es la información, en la internet, vemos una inmensidad de tanta doctrina, de tanta iglesia que ahora existe, que verdad, y ahora mucha gente se dice, no sé si ustedes, hermano Neftalí, mi hermano Daniel, en algún momento han hablado con algún amigo que se han topado en el trabajo y han comenzado a hablar de la iglesia, de Jesús y todo esto. Y la pregunta que ellos Amén. dicen, pero es que de tantas iglesias que hay, yo no sé cuál es la verdadera. Unos Amén. dicen Amén. una Sí. cosa,
otros dicen otra, unos hablan mal de la otra iglesia, los otros se defienden y hablan en contra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar lo que es este tema para poder saber que estamos en la iglesia que Dios fundó? Y quiero leer un Amén. texto para poder, Amén. ¿verdad?, introducirnos a lo que es este tema maravilloso, y quiero llevarlos allá a lo que es Efesios capítulo 2 y su versículo 20 al 22. Vamos a leer la palabra del Amén. Señor. Y dice su palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos, Amén. ¿verdad?, que en la palabra Amén. nos hace, ¿verdad?, ver cómo nosotros podemos saber cuál es la iglesia, cuál es la doctrina, cómo nosotros vamos a saber si estamos en una doctrina que realmente vale la pena seguir luchando Amén. y perseverando en ese lugar. Recordemos, Amén. ¿verdad?, que el tema de hoy nos vamos a venir Amén. desde la historia, desde el principio hasta cómo ha surgido lo que ahora nosotros vemos, las denominaciones que ahora existen. Quisiera Amén. dejar a mi hermano Con, Neftalí también para que podamos continuar con el tema. amén. Con este tema, ¿verdad? Lo interesante es que todas las denominaciones que hay expresan y expresamos, podemos decir, ¿verdad?, que somos la iglesia verdadera de Cristo. Hay unos que aseguran que es la iglesia verdadera de Cristo porque es la iglesia más vieja, ¿verdad?, de las que existen, otros porque son la iglesia más nueva, y así pues sucesivamente, pero todas las denominaciones, ninguna de las denominaciones acepta que no es la iglesia de Cristo, sino que todos, ¿verdad?, profesamos que somos la iglesia de Cristo. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la historia de la iglesia. Cuando la iglesia se Ujú. convirtió en el pueblo de Dios y el pueblo de Israel dejó de ser ese pueblo de Dios, ¿verdad? Porque conocemos Amén. que, recordemos que bíblicamente en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios representaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel, no la iglesia. Entonces, ¿cuándo fue que la iglesia se convierte en el pueblo de Dios y cómo saber cuál iglesia es que verdaderamente es la iglesia que Cristo fundó a través de los apóstoles? Y Ujú. me gustaría, hermanos, que leyéramos un versículo, y está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Si usted va conmigo a Daniel 9:24, pues vamos a comenzar ahí porque es la profecía, hermanos, que marca el tiempo y marca el inicio de la iglesia. Nosotros conocemos, hermanos, a través de la Biblia que los procesos que vivió la iglesia no son procesos, digamos, que se han dado por casualidad, sino que Dios, hermanos, a través de su palabra nos ha mostrado a nosotros que cada uno de los procesos que ha vivido la iglesia han sido procesos profetizados por la palabra del Señor. Y en el libro de Amén. Daniel, capítulo 9, versículo 24, está la profecía, hermanos, de las 70 semanas que Dios le Ujú. profetiza al profeta, Dios le da al profeta Daniel. Dice el 24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, dice, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando habla, ¿verdad?, el santo de los santos está refiriendo al Señor Jesús. Está hablando, hermanos, Amén. explícitamente del bautismo de Cristo. Si nosotros nos vamos a la historia, 70 semanas eran, ¿verdad?, día por año, Por año. era, ¿verdad?, la Amén. profecía que dio a Daniel. Ujú. Y dice su Amén. palabra que en la semana 69, si leemos más adelante, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, dice que la profecía que en la semana 69 iba a ser ungido el Mesías. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo de Jesús se da alrededor del año 27, el año 28 de nuestra era.
Entonces dice, a la mitad de esa semana iba a ser quitada la vida del Mesías. Si usted lee el 26 y el 27 del mismo capítulo, dice que a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, que conocemos que es el ministerio de Cristo, iba a ser, ¿verdad?, quitada la vida del Mesías, y dice, no por sí, porque no era culpa de él, sino por la culpa y el pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué esto, hermano, es relevante? Porque ese mismo año es el año en que comienza la iglesia. Jesús le dice a sus discípulos, dice, no os vayáis de Jerusalén, sino quedaos aquí y esperad juntos a que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros conocemos, Mm, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se derramó allá en un aposento alto, allá Amén. en el día del Pentecostés. Pentecostés. ¿Verdad? Es muy, muy conocido para amén. nosotros Sí, lo que amén. pasó en el día Ujú. del Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban reunidos en aquel Amén. lugar y se Amén. posaron, dice, sobre su cabeza como lenguas de fuego, y Gloria a empezaron a Dios. hablar en Amén. lenguas que hasta ese momento no conocían, y empezaron a hablar, ¿verdad? Las maravillas que Dios había hecho y las maravillas que Dios había hecho a través de Jesús al venir a dar su vida por nosotros. Hablaban en lenguas conocidas por extranjeros, lenguas extranjeras que ellos nunca habían estudiado. El Amén. poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en ese tiempo hace 2 predicaciones. En una de las predicaciones se convierte en 5,000 el cristianismo, en la otra se convierte en 3,000, y da el inicio, ¿verdad?, lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Ahora, la iglesia de Cristo comienza ahí, pero hay algo muy interesante que nosotros tenemos que recalcar, ¿verdad, hermanos? Que la iglesia en Amén. ese tiempo no se conocía por el nombre, ¿verdad?, de la iglesia. No. No tenía un Mm, nombre específico, no podemos decir, no, es que era la iglesia tal, Ujú. la iglesia del aposento alto, ¿verdad? O la iglesia de los 12 apóstoles. No, la eh, iglesia no tenía nombre. ¿Cuál era la característica o cuál era lo que distinguía a esta iglesia? la geografía no es decir, en Amén. cuanto Y la al doctrina, la lugar, enseñanza. Era la Porque los doctrina. Amén. apóstoles dice que perseveraban en la enseñanza que Jesús les había dado a ellos. En la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? La que ellos tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento, y lo que Jesús les enseñó a ellos. Esa era amén. la característica principal de la iglesia. ¿Por qué esto, hermanos, es importante recalcarlo? Porque muchos, ¿verdad?, aseguran que mi iglesia es la iglesia verdadera porque es la iglesia más antigua. O mi iglesia es la verdadera porque mi iglesia tiene un nombre que es el nombre más bonito de todas las iglesias. Pero la verdadera esencia de la iglesia primitiva no era su nombre. La verdadera esencia de la iglesia primitiva era la enseñanza, la doctrina que practicaban los apóstoles y todos los demás, ¿verdad?, discípulos y los seguidores de Cristo. Amén. Ok, Hermano ahora, Nectalí, hermano, Eh, ¿sí? eh, sí, lo que estaba, ¿verdad? De alguna manera explicando que no Amén. habían nombres, como decía él. eh, la primera iglesia, nosotros simplemente la conocemos no como la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo, No. sino que la Ujú. conocemos como la iglesia primitiva. Y verdad, sí. Amén. Y cuando, Amén. cuando vamos a Apocalipsis, cuando Dios, ¿verdad?, le hace, cuando le dice que tú mantienes la doctrina de Balaán, no dice la iglesia de Balaán, doctrina. Amén. Entonces, cuando comienza la iglesia, simplemente se hacen la doctrina, el fundamento que era Cristo Jesús. Amén. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Amén. No era por el nombre los conoceréis, no era por las hojas conoceréis el árbol, sino dice por sus frutos los conoceréis. El fruto, hermano, de la doctrina que practicaban los apóstoles, y el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, instaba muchas veces a Timoteo a seguir en la doctrina. Ahora, ese es el primer paso, ¿verdad?, de la iglesia, pero en las 70 semanas, hermanos, estamos en la semana 69 y media. Ujú. Ahora, la ujú. semana 70 se cumple, hermanos, cuando dice su palabra, el primer mártir fue Esteban, uno de los 7 diáconos que escogió, ¿verdad?, la iglesia primitiva, los apóstoles en la iglesia primitiva, un varón, dice, lleno de espíritu, un varón, hermanos, de conocedor de la palabra. Y Dios, hermanos, permitió que este varón diera su vida por el evangelio.
el primer mártir, pero la Biblia dice que fue a manos de un tal Saulo de Tarso. Nosotros conocemos, hermanos, Ujú. que Saulo de Tarso es el mismo Pablo. Entonces, a la mitad, al final, hermanos, de las 70 semanas, Ujú. muere Esteban, el apóstol Pablo se convierte al evangelio, dice su palabra que el Señor Jesús, ¿verdad? Se le apareció cuando él iba a Damasco, conocemos bien la historia. El apóstol Pablo se convierte al evangelio, pero algo, hermanos, grande, un acontecimiento especial sucede con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, hermanos, Dios le da el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Ujú. El pueblo de Israel dejó de ser el centro del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando se abre la puerta a los gentiles. Y es cuando su palabra, hermano, nos dice que todo aquel dice que le reciba, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora Ujú. la iglesia es el pueblo de Dios. Desde la semana 70. Por eso lo que leímos dice 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, el proceso del pueblo de Israel, pero de las 70 semanas en adelante, ahora es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el remanente de Dios en la tierra. Ahora, de ahí en adelante, hermanos, vemos muchos procesos, mueren los apóstoles, pero en el año 308, el año 313, suceden, hermanos, cosas interesantes, porque la iglesia, desde tiempos, hermanos, de los apóstoles, había sido perseguida, había sido ultrajada, había sido, hermanos, donde los integrantes de la iglesia, ¿verdad?, habían muerto por causa del evangelio. Pero sucede algo interesante. En Europa, hermanos, en la misma capital, ¿verdad? Del imperio, Roma, se levanta un varón llamado Constantino. Ujú. Un varón que dice la historia, ¿verdad? La historia, porque aquí vamos a hablar ya de historia. Dice la historia que se convierte al evangelio porque recibe una visión en donde le muestra, dice que en la visión de que los escudos de él tenían el nombre de Cristo Ujú. y que a través de la cruz él iba a lograr toda su victoria. El punto importante de esto es que la historia del cristianismo sufre un cambio radical. Ahora, deja de ser aquella iglesia perseguida, aquella iglesia ultrajada, aquella iglesia la cual difamaban en todos lados, de la cual todos hablaban mal, ahora a convertirse en el centro del imperio romano. Pero había un precio grande que pagar con esto. Este, hermanos, es el cumplimiento de otra profecía que Dios le muestra a Daniel en el capítulo 2, versículo 40, cuando está hablando de la imagen, ¿verdad?, que vio el rey Nabucodonosor, que tenía su cabeza de oro, sus hombros de plata, su cadera de bronce, sus pies de hierro mezclados con barro, sus dedos de hierro mezclados con barro. La cuarta bestia dice que era una bestia diferente cuando habla de Roma, porque iba a ser fuerte como el hierro, pero iba a estar mezclada con otro material que es el barro. Nosotros conocemos que es difícil mezclar el barro con el hierro, pero esto representaba, hermanos, que iba a ser un imperio Amén. que se iba a convertir en un imperio político religioso. Eso pasó en el año 308, comienza, ¿verdad? En el año 313, el edicto de Milán, donde se abre, ¿verdad?, la libertad, que se pudiera practicar toda la religión, incluyendo el cristianismo. Pero de ahí, hermanos, está el concilio de Nicea, en donde el mismo Constantino tiene parte en lo que son los diálogos que se hacían en ese concilio. La iglesia tuvo que pagar un precio. Al ser parte ahora de un Oh, imperio, ahora la iglesia fue mezclada con lo que era la tradición romana. Tomaron la tradición y la mezclaron con la iglesia para mantener contentos a la iglesia y mantener contentos a la tradición. Ahora, ¿todos los cristianos se unieron a Constantino? Obviamente no. No, Ujú. fue parte, ¿verdad?, del cristianismo que nosotros, hermanos, en este tiempo podríamos entender bien por qué se unieron, porque si alguien, ¿verdad?, le ofrece paz, le ofrece que va a ser parte de su iglesia, ¿quién no va a aceptar eso? Pero el precio, hermanos, que pagaron fue un precio muy alto, porque Constantino, hermanos, hizo cosas como
tan radicales como tomar, ¿verdad?, el día sábado, invalidarlo y tomar el domingo como el día de adoración a Dios, como el día del Señor y santificar el día domingo. Ahora, de ahí Amén. en adelante, hermanos, dejó de ser el centro, ¿verdad?, de la adoración el sábado y el domingo se tornó como el centro de la adoración. La historia, hermanos, Amén. sigue adelante. Eh, en el año en el año 538, ¿verdad? El Imperio Romano, hermanos, cae en manos de los bárbaros, los 10 dedos que simbolizan las 10 tribus bárbaras. Pero hay otra profecía en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, que también, hermano, nos lleva hasta el año 538, en donde habla de un cuerno pequeño que destruía, ¿verdad?, 3 cuernos antes de él, y él, ¿verdad?, se hace grande. Está hablando, hermanos, de este imperio bizantino que destruye, hermanos, a 3 tribus bárbaras y toma el poder. Es en donde, hermanos, el papado toma la hegemonía y el poder de Europa. Ya no como un César, ya no como un emperador romano, ahora el centro del poderío europeo y mundial, pues es tomado por la Iglesia Católica, que inició, ¿verdad?, con Constantino. Es tomado por el mismo papado, que ahora, hermanos, tiene el poderío total de lo que es las tribus en Europa y en el mundo. Amén. Hermano Amén. Neftalí, Amén. me gustaría, ¿verdad?, hacer una Sí. pregunta para que nuestros hermanos y amigos también que nos ven puedan ir comprendiendo lo que es la historia. ¿Por qué al cristianismo, ¿verdad?, que fue los que comenzaron la era cristiana, por qué eran perseguidos y quiénes eran los perseguidores también? Amén. Eh, Primeramente, hermanos, la primera persecución, ¿verdad?, se dio por los mismos judíos. Ujú. Por los judíos, que donde quiera, hermanos, que el apóstol Pablo dice su palabra, que iba de allá, los judíos lo tachaban de que incitaba al pueblo, pero lo acusaban de que eran personas influyentes que se podían levantar en contra del imperio romano. Ese era el verdad, de lo que acusaban a los primeros cristianos. Amén. Pero nosotros, hermanos, conocemos que en realidad eh, era verdad, vamos a decir, algo que pasaba, hermanos, porque no entendían cómo era posible de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, había venido a la tierra. Era algo que era tal vez para el pueblo de aquella época algo, pues, inimaginable, ¿no? Era Ujú. algo eh, que para ellos era un poco difícil de entender, difícil de ver. Pero gracias al eh, Señor, hermanos, que a través de su Espíritu Santo, dice su palabra, que cada vez, hermanos, que perseguían y mataban a un cierto número de cristianos, dice que se multiplicaban más. Y eso era algo tan sorprendente, hermanos, que la iglesia, entre Wow. más persecución tenía, más fuerte se volvía, más Amén. buscaba de Dios. Y dice unos escritores, hermanos, de aquella época, que no entendían cómo los cristianos se multiplicaban, porque Amén. más mataban y más cristianos habían todavía. Era algo, hermanos, maravilloso, un mover espiritual Amén. grande que ansiaríamos, ¿verdad?, ver en este tiempo también. Amén. eh, amén. Yo pues quisiera ya explicar mi hermano Italic con respecto a mi hermano Adiel, no al punto de la iglesia, cómo surgió, no cómo han venido surgiendo el cumplimiento profético y los cambios en cuanto a la iglesia, ¿no? Mi hermano Adiel hacía una pregunta y dice, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin conduce a la muerte. Amén. Lo que explicaba mi hermano Amén. Nectalino, los judíos creían que lo que estaban haciendo era agradable para Dios, que esa era la Amén. verdadera voluntad de Dios, cuando era lo contrario. Ahora también quisiera tomar un punto en cuanto a mi hermano Nectalino, de lo que él explicaba, ¿no?, las iglesias, la persecución, los tiempos. El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis alrededor del año 96, ¿no? Esta es una aproximación, ¿no?, en cuanto a los registros teológicos de él. Eh, Amén.
pero Dios hace un llamado, ¿no? A 7 iglesias que ya existían, ¿no? Bajo el Imperio Romano. Incluso las ciudades todavía están vigentes. Ahí están las geografías, ¿no? Donde existieron las iglesias, donde Dios llamó las iglesias, ¿no? Por su nombre y su pecado, ¿no? Que estaban cometiendo. Ahora, desde el estudio teológico que se ha logrado comprender desde esa época hasta el día de ahora, se ha entendido, ¿no? Porque como el libro de Apocalipsis es profético, ¿no? Que Amén. Jesús siempre usó algo figurado, ¿no? Para dar una enseñanza mucho más profunda de lo que él estaba figurando, ¿no? En cuanto a lo que agarraba como ejemplo. Y las iglesias se han llegado a comprender, ¿no? Que eran las etapas del remanente de Dios que iba a tener que Amén. vivir Amén. Muy, muy antes cierto. de la venida de Jesús a la tierra. Ahora, mi hermano Neptalí tocaba un punto muy importante, ¿no? Acerca de la profecía de Daniel, donde dice que era barro y hierro, ¿no? Que al fin, como dijo mi hermano Neptalí, no se iba a mezclar, ¿no? Donde pues este imperio no iba a ser parte frágiles y parte iba a ser fuerte, ¿no? Momentos de altibaja y momentos altos, exactamente como mi hermano Neptalí estaba explicando. No más solo eso, no quería corroborar desde el punto bíblico que los judíos creían que estaban haciendo sacrificio agradable a Dios, persiguiendo la iglesia, matando a los cristianos, pero como dice el proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su destino son destinos de muerte. Ujú. Amén. Amén. Amén, qué bueno, ¿verdad? Es que vamos analizando desde un principio, ¿verdad? Hasta ahorita vamos prácticamente ni por la mitad. Entonces, cuando vemos este tema, me llama bastante mucho la atención. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ahorita, hoy en día, lo que es la fuerza en lo que es el ámbito del cristiano está en lo que es, ¿verdad? La iglesia católica y las iglesias cristianas, ¿verdad? Evangélicas, que ahora nosotros vemos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que la Iglesia Católica hay cosas que tiene que cambiar o que cosas que prácticamente están en la profecía que apuntan directamente a esta denominación y cómo es que la Iglesia cristiana puede surgir, ¿verdad? Un remanente fiel. Así que Eh, hasta donde hemos visto, hasta este momento, hemos visto que en el 321, decía mi hermano Neftalí, que se abre, ¿verdad? Una libre expresión, una libre, de religión. para que la El gente edicto de Milán. pudiera elegir prácticamente en qué iglesia estar, en qué creer, cómo creer, a quién adorar, a quién servirle. Entonces, ahí comienza muchas personas a guiarse por sus propias doctrinas. Ahí comienza bastante, ¿verdad? De Amén. lo que comenzaron iglesias en aquel tiempo. Ahora vamos a llegar, ¿verdad? En el tiempo, posiblemente ya después de Constantino, después de todo esto, llegó un tiempo donde la iglesia romana, que es lo que mi hermano Neftalí explicaba, donde se había mezclado con lo que era el gobierno en sí, vemos que esta iglesia había tomado una fuerza bastante grande. Pero ¿qué era el Amén. problema que esta iglesia tenía? Que era la iglesia romana, es que esta iglesia estaba tomando doctrinas completamente erradas. Por ejemplo, Amén. Sí. las indulgencias, creían en Amén. el purgatorio, creían en muchas cosas y de ahí en adelante comienza, ¿verdad? Un Amén. hombre llamado Martín Amén. Lutero. Este hombre también hace unas reformas en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios desde un principio va guiando un remanente fiel. Amén. Personas que se van a Amén. levantar a hablar en contra de algo que no se está haciendo bien. Martín Lutero dice que la historia, que fueron 95 tesis que él Amén. puso, ¿verdad?, en contra de la iglesia
Católica Romana. Entonces vemos, ¿verdad?, Amén. que después de todo eso ya comienza unas nuevas etapas de la historia de la iglesia cristiana. De ahí comienzan nuevas iglesias a surgir, nuevas doctrinas a surgir. Y verdad, ahora el tiempo, quisiera mi hermano Daniel explicar en este tiempo cuáles fueron las iglesias que surgieron, cómo surgieron y de dónde es la rama que también nosotros también pertenecemos. Así que mi hermano Daniel. Amén. Amén. Sí, yo quisiera comenzar, ¿no? Porque ya mis hermanos explicaron, ¿no? El problema cuando el evangelio se comienza a mezclar con la política, ¿no? O la religión se vuelve algo común en la sociedad. Amén. Eh, en la profecía de Apocalipsis, en el capítulo 10 y en el versículo 1, el apóstol Juan ve dos testigos que son asesinados, más sin embargo dice que del cielo es descendido un aliento de vida para ellos. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? No, tiene que ver mucho, mucho, porque la muerte de estos dos testigos dice que dice la profecía que todos los daban por muertos y estaban en medio de la gran ciudad. Allí estaban a la vista de todos, estaban muertos. Ahora, después de que nace, después de que surge, después de que Dios manda ese aliento de vida a estos dos testigos, comienza a caerse todo el paganismo, comienza a caerse muchas cosas. Por ejemplo, lo que hoy todos contamos, ¿no? Con una Biblia. Hubo un hombre que tuvo que sacrificarse, que Dios le dio la valentía, la fe, la esperanza para poder sacar este libro tan sagrado que solo esta religión no lo tenía en su poder. Después, Amén. mi hermano Dios le explicaba, ¿no? El monje Martín Lutero, un alemán que pues ayudó mucho a botar muchas malas prácticas, muchas indulgencias, y en cuanto a la justificación por la fe. Mi hermano Diel hacía una pregunta muy importante, tiempo nos consume, ¿no? ¿De dónde, cómo llegamos hasta este tiempo? Después de que Lutero publica las 95 tesis, ¿verdad? En 1517, hay un despertar dentro del pueblo, hay un despertar dentro de la membresía de esta iglesia, dentro de los que profesaban una fe, y esa necesidad, el Espíritu Santo estaba obrando en estas personas para querer ver qué era lo que Lutero explicaba en cuanto a la justificación por la fe. Después nacen muchas iglesias, entonces es un solo mover, exacto, no tal vez lo mismo, pero en un sentido similar, como cuando Pedro predicó que era un pescador y no era nadie preparado. Entonces se comenzaron a surgirnos esas controversias, a ver por qué esta iglesia, no esta religión, promovía la justificación por las obras y no la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces de ahí nos alargamos, nos vamos transcurriendo el tiempo, llegando a las iglesias que comienzan a salir, y después la iglesia, para redondearnos el punto, ¿no? Esta iglesia comienza a llamarlos como los protestantes, a los hermanos separados, ¿no? A los Amén. cristianos, ¿verdad? Y de ahí nacen los Amén. pentecostales, los mormones, nacen los bautistas, los metodistas, los cuáqueros, los luteranos, muchos, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de iglesias que se pueden mencionar que nacen de todo ese mover, ¿no? Ahora mi hermano ayer preguntaba el punto, ¿no? ¿De dónde provenimos nosotros? O de dónde, o el mensaje que nosotros conocemos en sí, ¿de dónde proviene? Porque tiene que tener un origen de dónde proviene. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, quiero leer algo muy importante, ¿no? Apocalipsis capítulo 12 y su versículo 17 dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A ellos dice que Amén. iba a atacar Satanás. Entonces, existe un grupo milerista, como se le conoce en el chasco en 1844, donde este grupo de personas, donde hay bautistas, metodistas, hay cuáqueros, hay luteranos, todos en un fin común, esperando la segunda venida de Cristo, pensando que la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, y la purificación era aquí en la tierra. Ahora surge el movimiento milerista, lamentablemente pues
La fe de ellos fue muy grande, porque la historia nos relata que muchos de ellos vendieron sus propiedades, vendieron todo, porque Jesús venía en ese año. El 22 de octubre Jesús volvía a la tierra por su pueblo. Según la historia, no se ha visto un movimiento con tanta fe y con tanta esperanza a esperar la venida de Jesús, porque venden todo y ellos su mirada está puesta en Jesucristo. Después, en 1844, transcurre el tiempo, ¿no? Y muchos se regresan a sus iglesias después del movimiento milerista, llegando a quedar un remanente. Ese remanente tenía algo muy en común, ¿no? Que esperaban la segunda venida de Jesús. Más sin embargo, Apocalipsis 12:17 dice que el dragón va a combatir, se airó contra la mujer y a combatir los hijos, que dice de la mujer, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En ese entonces, Amén. este grupo no guardaba el sábado. Ellos no Ujú. observaban el sábado. Su fe era puesta nomás eh, sin guardar la ley de Dios, ¿verdad? Solo se justificaban, ¿verdad? Eh, por servirle a Dios, por ir a la iglesia, por despojarse de todo, y es uno de los puntos importantes que la iglesia enseña, pero los mandamientos de Dios son importantes porque en San Juan Amén. 14, si me Sí. amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces Amén. ellos sí tenían ese deseo, pero no habían sentido la esencia del amor hacia Dios. Después, en 1863, después de 3 reuniones, se le pone el primer nombre, ¿no? Al que fue movimiento milerista, se le pone el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, la que hoy se conoce, ¿no? Y de ahí transcurre el tiempo, ¿no? Y estos pioneros quedan y expanden el Evangelio por Europa, por Asia, por África, por Centroamérica y por Sudamérica. En todos los continentes del mundo se comienza a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de que si amamos a Dios hay que guardar sus mandamientos, porque Amén. la ley de Dios, como dice el apóstol Santiago, o hablad, dice, y orad bajo la ley de la libertad, porque la ley nos libera del pecado y nos ayuda a, a recomponer nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones y a seguir caminando de la mejor manera con Dios. Eso en cuanto a la historia que mi hermano ayer preguntaba, ¿no? ¿De dónde es el origen, ¿no? ¿Quiénes fueron? Entonces, dentro de ellos está un grupo de personas, está Guillermo Miller, está José Benz, está José J. Himes, está Elena White, está eh, Hiram, que eran parte de todos esos grupos, ¿no? De las iglesias que existían en ese entonces. Amén. Amén. Muchos, ¿verdad? Cuando aseguran que su iglesia es la iglesia de Cristo, dicen, pero mi iglesia es la iglesia que viene desde hace mucho tiempo, es la iglesia que es más antigua que la tuya, y preguntan, ¿y la tuya cuándo comenzó? ¿Cuándo inició tu iglesia? Ahora, nosotros en el principio, hermanos, estudiamos, ¿verdad? Y dijimos que la característica de la iglesia primitiva no era el nombre, era la doctrina que practicaba. Ahora, muchos pueden decir, no, este nombre es el nombre de la iglesia que Cristo fundó, pero no es así. Ahora, el inicio, hermanos, de la iglesia adventista, ¿verdad? Misión internacional, como nosotros conocemos, pues se dio, ¿verdad? En base a ese evento tan, digamos, significativo en la historia, en donde, hermanos, las personas, ¿verdad?, esperaban el regreso del Señor en una fecha exacta y determinada. No se dio, ¿verdad?, porque sabemos que a la luz de la palabra, Cristo dice que nadie sabe el día ni la hora en que él ha de venir, pero sucedieron, hermanos, cosas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención de cómo las iglesias, hermanos, en ese tiempo, como iglesias luteranas, bautistas, iglesias metodistas, etcétera, estaban juntos y unidos esperando la venida del Señor. Era algo, hermano, bonito y maravilloso. Amén. Yo creo que es lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros, hermanos, que no prediquemos, ¿verdad?, en sí nombres de iglesia, sino doctrina de iglesia, porque lo importante que nosotros tenemos que predicar es la enseñanza de Cristo, lo que nos ha dejado Dios plasmado a través de su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, hermano, es interesante conocer la historia, por ejemplo, de la iglesia adventista? Es porque nosotros, como iglesia adventista de Dios de Séptimo Día en Reforma, Misión El Salvador, y Iglesia de Dios de Séptimo Día en Reforma, Misión Estados Unidos,
es de donde nosotros provenimos. Nosotros, hermanos, como Iglesia Reforma, venimos de la Misión Internacional Adventista, ¿verdad? En El Salvador. Conocemos bien que nuestro hermano eh, Roque Vidal Galdames, nuestro hermano Roque Ayala, hermanos, fueron los dos eh, principales pioneros, ¿verdad? De este evangelio que se levantaron con la misión, hermanos, de reparar portillos, porque vieron, ¿verdad? Ciertas cuestiones que la iglesia adventista estaba pasando por alto, estaba dejando de lado, y estos varones en el año, hermanos, 1977 por ahí, ¿verdad? Dieron inicio a empezar a reunirse entre ellos, a empezar a componer, ¿verdad? Estos asuntos a través de diálogos. Y empezó, hermanos, ahí la iglesia adventista de Dios del séptimo día en Reforma, a la cual nosotros pertenecemos. Muchos pueden decir, pero tu iglesia es una iglesia nueva, no puede ser la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó esa iglesia ya hace casi 2000 años. Pero nosotros, hermanos, conocemos que cuando Cristo fundó su iglesia, fundó una iglesia con doctrina, con enseñanza. Y el versículo que leyó mi hermano Daniel es un versículo importantísimo para nosotros porque habla del remanente de la iglesia de los últimos tiempos. No del nombre, ¿verdad? De la iglesia de los últimos tiempos, sino de la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de la iglesia de los últimos tiempos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. O sea, el que tiene, hermano, las enseñanzas de Cristo, que tiene a Cristo como el centro, ¿verdad? De nuestro evangelio. Y creemos en la doctrina que Cristo nos ha enseñado. Amén. De ahí, hermanos, en adelante, ¿verdad? La iglesia siguió creciendo, gracias al Señor. Tanto que en el año, hermanos, 2002, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos se abre la misión internacional, la cual, hermanos, lleva el nombre de Iglesia de Dios del Séptimo Día en Reforma. Ahora un poco diferente con la misión del Salvador, que es Iglesia Adventista de Dios del Séptimo Día en Reforma. Pero ¿cuál es el caso acá? ¿Somos diferentes iglesias? ¿Somos la misma iglesia? ¿Qué pasó aquí, verdad? Ahora, hermanos, como como informe oficial de la misión internacional acá en Estados Unidos, el informe oficial, hermanos, es que la iglesia, cuando inscribió, ¿verdad?, el nombre de la iglesia, prefirió no tomar el nombre adventista para no caer en un plagio. Para no, hermanos, ser acusados de falsificar un nombre que le pertenecía ya a una organización. Aquí en Estados Unidos es bastante de tener mucho cuidado con ello, hermanos, porque cada cosa que se inventa, sea un nombre, un logo, una compañía, un producto, se hace una patente en la cual, hermanos, está, ¿verdad?, el derecho de autor. Y nadie puede hacer una copia de ese producto con el mismo, ya sea el nombre o logo, como sea, porque puede ser demandado, hermanos, y puede ser acusado de plagio. Ahora, la misión, hermanos, en Estados Unidos se levantó con el mismo plan de seguir, ¿verdad?, el orden de la iglesia de la misión en El Salvador. Ahora, en ningún momento la misión de Estados Unidos ha dado ningún informe que ha renunciado al nombre adventista. En ningún momento, hermanos, hemos escuchado o hemos tenido, ¿verdad?, algún informe de que hayan dicho, nosotros hemos renunciado al nombre adventista porque no estamos de acuerdo con esto, con lo otro, o por X razón. Sino que, hermanos, el informe oficial es que seguimos siendo adventistas, aunque no tenemos el nombre porque no queremos caer en plagio. Ahora, pero sí somos la misma misión de El Salvador. Tenemos el mismo libro doctrinal, también tenemos, hermanos, las mismas enseñanzas, incluso los estatutos. Aunque, hermanos, en cada, ¿verdad?, en cada una de los dos misiones hay acuerdos que se forman, ¿verdad?, con los pastores, con los miembros de la directiva nacional. Esos acuerdos, hermanos, son para modificar algún estatuto, no la doctrina, porque la doctrina, hermanos, no se puede modificar. La doctrina es la enseñanza bíblica que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, Amén. yo no sé, hermanos, si les ha gustado, ¿verdad?, la historia de la iglesia. Es un resumen de todo, hermanos, el trayecto que ha traído la historia de la iglesia, pero ninguno puede decir que la iglesia en Reforma no es la iglesia de Cristo porque no tiene un nombre
acá o que no tiene un tiempo, digamos, antiguo, porque en realidad, hermanos, lo que nosotros predicamos es la doctrina de Cristo, basándolos en las enseñanzas de los apóstoles y las mismas enseñanzas de Cristo plasmadas en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Hemos tenido una maravillosa historia en la cual hemos aprendido bastante. Dios bendiga, ¿verdad? A todos los hermanos que han estado escuchándonos, que han estado compartiendo, que han estado comentando también este programa, ¿verdad? Maravilloso en el cual nosotros día a día aprendemos de la palabra del Señor y sin duda alguna, ¿verdad? Hemos aprendido bastante de lo que es esta historia maravillosa, Amén. de lo que es, ¿verdad? Desde el principio de los apóstoles, de los discípulos, cuando Jesús les dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Ahora, ese evangelio que un día estos discípulos, estos apóstoles predicaron, es el mismo evangelio que ahora nosotros estamos predicando. Recordemos, ¿verdad?, que después de lo que fueron las reformas, también se dieron más iglesias que surgieron en ese Amén. entonces. ¿Y por qué se dieron estas iglesias? Simplemente porque algunas personas creían, ¿verdad?, a su manera algunos versículos de la palabra del Señor y algo otros decían, no, es que esto significa esto, no, es que el lienzo de Pedro significaba que la gente puede comer lo que quiera, no, es que el lienzo de Pedro, decían otros, significaba que el evangelio tenía que llegar a todos los gentiles. Y de esa manera, muchas gentes y muchas personas, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia han considerado a sí mismo estos versículos de la palabra del Señor y ahora, ¿verdad?, han sido doctrinas para muchas iglesias que creen en lo que ellos creen. Así que ha sido, ¿verdad?, de mucha bendición el poder transmitir esta historia maravillosa. No sé si mi Amén. hermano Daniel o mi hermano Neftali tiene algo más que agregar para poder concluir, ya que, ¿verdad?, ya vamos avanzado en el tiempo, pero gracias por siempre escucharnos a cada uno. Hermanos. Amén. Amén. Sí. Antes de mi hermano Daniel, ¿verdad? Hermano Daniel. Solamente, hermanos, Ajá. quiero, ¿verdad? Aportar lo que es el nombre de la iglesia, ¿verdad? Sí, no sé si ustedes saben verdaderamente qué significa el nombre adventista y el nombre en reforma, que es Amén. nuestra característica, ¿verdad? El nombre adventista, hermanos, viene de la palabra advenimiento, que Ujú. se refiere, ¿verdad?, a la segunda venida de Cristo. Ese es el advenimiento. Y el que la iglesia, hermanos, está esperando. Ujú. Ahora, del séptimo día porque guardamos los mandamientos del Señor, guardamos el sábado como una insignia importante. Y somos en reforma porque hemos, hermanos, reformado algunas cosas, ¿verdad?, de la iglesia adventista, eh, reformado para mejorar, ¿verdad? Para volver a lo que era, el principio o el fundamento original, no para, hermanos, tomar nosotros nuestra propia interpretación y mejorar la Biblia. No se trata de mejorar la Biblia, sino de volver, ¿verdad?, a lo que son los principios bíblicos arraigados, como Amén. algunos puntos, hermanos, que no los vamos a mencionar en esta ocasión, pero que están en lo que es la biografía de nuestra iglesia, cuáles fueron los puntos por los cuales se formó la iglesia en reforma, pero seguimos, hermanos, el proceso. Seguimos, ¿verdad?, trabajando para poder, hermanos, hacer siempre la voluntad del Señor que nos ha dejado, ¿verdad?, plasmadas a través de su palabra. Y ha sido un gusto, hermanos, el poder compartir con ustedes lo que es la historia de nuestra iglesia, compartir con mis hermanos, mi hermano Adiel, mi hermano Daniel, ya que cada vez, hermanos, que estudiamos, ¿verdad?, aprendemos cosas nuevas, aprendemos Amén. cosas maravillosas. Es lo Amén. bonito, hermanos, de la palabra del Sí, Señor, amén. que primeramente, ¿verdad?, nosotros aprendemos y pues lo poquito que aprendemos podemos también, hermanos, compartirlo con cada uno de ustedes, esperando de que pueda ser bien recibido y pueda, pues, cada uno de ustedes, ¿verdad?, atesorar lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Hermano Daniel. Sí, yo quiero concluir, ¿no? Para que pues el estudio de esta noche no solo sea como dicen, no, una trayectoria por la historia de este evangelio. Apocalipsis 3, 20, 21 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Amén. Este es el llamado de Dios, no para todos, que Él nos está llamando todos los días. Él quiere Amén. entrar a nuestra vida, ¿no? A nuestro corazón. Y si algún día, pues, si alguien nos va a ver que no pertenece a la iglesia, pues Dios nos está llamando, ¿no? Así como Él se sentó a la diestra del Padre, dice, así similar Él nos sentará a nosotros a la diestra de ellos. Entonces, esta lección o este estudio, esperamos que no solo quede como un relato de la historia, sino como una enseñanza para nuestra vida y reflexionar eh, qué estamos haciendo por nuestra vida y por nuestra salvación y que pues tanto nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, ha sido un gusto para mí compartir con mi hermano Adiel, mi hermano Neitalí y con las personas que nos estuvieron viendo. Dios bendiga sus Amén. vidas, a sus familias. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, así que damos gracias al Señor. También, ¿verdad? Mandamos un saludo especial a mi hermano Adalberto, que está allá en El Salvador. Amén. Primero Dios, Amén. ¿verdad? Pronto esté con nosotros nuevamente. Así que gracias al Señor hemos terminado, ¿verdad? Un nuevo tema más en estas transmisiones que nosotros siempre hacemos los días viernes. Así que damos gracias al Señor porque gracias a Él, ¿verdad? Nosotros tenemos la vida y poder tener el Amén. deseo de poder compartir la palabra del Señor. Así que, hermanos y Amén. amigos, les deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes, que pueda, ¿verdad?, esta noche descansar tranquilamente. Su palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que, Amén. gracias al Señor. Hemos Amén. concluido, ¿verdad?, este programa del día de hoy. Bienvenidos todos los que están, ¿verdad?, en esta plataforma escuchándonos en esta oportunidad y también, ¿verdad?, los que van a escuchar y nos van a ver de aquí a unos días más. Así que gracias al Amén. Señor. Les esperamos el próximo viernes, queridos amigos y hermanos. Así que buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Feliz sábado a todos. Amén. Amén.